Piel gris, vestido blanco. La desesperación por encontrar algo puede ser tan abominable como para hacernos sentir que, sin aquello que perdimos, nos encontramos a punto de morir. Perder un objeto es una cosa, pero perder a tus hijos es algo completamente distinto. Y cuando me refiero a la pérdida de las personas, lo digo desde un punto literal. Perder, buscar de arriba abajo, buscar entre rincones, preguntar a conocidos y no hallar nada, ni un mínimo rastro. Eso fue lo que me sucedió a mí al inicio de la tortura, pues durante una tarde tranquila de sábado, le pedí a Mariana, mi esposa, que me acompañara a la tienda que estaba cruzando la calle. Esta se negó a un principio, puesto que no quería dejar a nuestros 2 hijos solos. Y creyendo que su preocupación era exagerada, le insistí en que saliéramos por un momento, convenciéndola que a los pequeños no les pasaría nada. Gabriela tenía 6 años y Josué apenas 8 meses. Sabía que debíamos cuidarlos, sin embargo, no creí que por cruzar la calle unos minutos les fuese a suceder algo. Finalmente, salimos los 2 a la tienda, poniéndole llave a la puerta y cruzando a la calle sin demorar. Como ya tenía algo de tiempo sin invitarle a Mariana a algo que de verdad le gustara, le dije que tomara todo lo que quisiera y se le antojara, sin preocuparse por los precios. Además de las cosas que ella quiso, compré lo de la cena y unos dulces para mi hija. En menos de 15 minutos, regresamos a la casa. En cuanto Mariana entró al cuarto de los niños, me gritó, angustiada. Me dijo que nuestros hijos no estaban en ninguna parte. Y negándome a pensar lo peor, me puse a buscarlos en cada rincón y para calmar a mi esposa, le planteé la posibilidad de que Gabriela se estuviese ocultando con el bebé, creyendo que aquello era algo gracioso. Aunque le pedí a Mariana que me ayudara a buscar hasta en los lugares absurdos, ella no reaccionaba de tanta preocupación que traía encima. Cuando la pesadilla comenzó, se puede decir que fui yo solo el que se encargó de buscarlos. A una hora sin saber de ambos, llamé a una patrulla y les comentamos cada detalle. Lo primero que hicimos fue hablar con los vecinos de alrededor. Lo que empezó con un par de horas sin mis niños, se convirtió en 12 largos días sin saber de estos. Cada noche, me iba a acostar sin poder dormir, llorando a un lado de Mariana. Y en silencio me preguntaba a mí mismo, ¿por qué de todo lo que pudimos haber perdido tuvieron que ser nuestros hijos? A 2 días sin oír las voces de Gabriela y Josué, del agua que salía por nuestras llaves, comenzamos a notar un aroma inusual, era una pestilencia fuerte, que daba la sensación de que algo se había podrido. Por lo que en cuestión de segundos, la confusión desapareció de nuestras caras y nuestras mentes nos llevaron a temer lo peor. Sin atrevernos a mover algo en ausencia de las autoridades, le llamamos a los policías. Y después de mostrarles el problema que tenía el agua, les pedimos que nos acompañaran a la azotea. Mi esposa y yo subimos junto a los 3 oficiales y nos dirigimos hacia el tinaco. Uno de los policías se encargó de destaparlo, y fue entonces que la repulsión y el trauma se acumularon en un solo segundo. Pues habíamos encontrado lo que tanto estuvimos buscando, pero no existía ninguna explicación, ni tampoco esperanza de volverlos a ver con vida. Lo bizarro no se detuvo allí, se hizo peor. Con una conmoción enorme, vimos cómo los equipos especiales se encargaban de sacarlos. En sus pobrecitas caritas, hinchadas por la cantidad de agua, se quedó en los 2 una expresión de horror, como si en sus últimos instantes hubiesen estado ante algo despiadado. Luego del grotesco resultado, nos dejaron a Mariana y a mí como principales sospechosos. Tuvimos que pasar por juzgados, estudios psicológicos y también de laboratorio. Al término de la incómoda investigación en nuestra contra, se comprobó que éramos inocentes. La versión final apuntó a que alguien logró entrar a la casa y ser ágil, dañando de manera inhumana a mis hijos. Y aunque nos prometieron que se esforzarían por dar con el culpable, en el fondo, supe que las cosas las dejarían allí.
pues para la ley fue fácil pasar de la hoja, sin embargo, para nosotros dos fue completamente imposible. Y desde que los cuerpos se encontraron, la casa se vio invadida por la depresión y otra serie de conflictos. Mariana y yo nos volvimos las personas más distantes. Casi no cruzábamos palabras y con dificultad mirábamos a los ojos del otro. En lo personal, sentía que mi esposa tenía muchas cosas por decirme, pero se las callaba con cierta amargura. Como si el perder a mis hijos no hubiese sido suficiente, la temporada de muertos y otoño había llegado. En cada sitio se hablaba de recordar a nuestros difuntos, los niños de las escuelas salían disfrazados y los temas de terror eran la tendencia de la época. Aunque yo no me sentía de ánimo para seguir recibiendo a la muerte en mi casa, Mariana hacía lo contrario. Pues aferrada a nuestras tradiciones mexicanas y las creencias de los sabios antiguos, se puso a preparar una ofrenda inmensa, saturada de alimentos y juguetes. Desde que inició octubre, cada noche la veía colocando dulces y veladoras a la ofrenda, llorando en soledad frente a las fotografías de Gabriela y Josué. Y en lugar de comprender aquello como su forma de sobrellevar el duelo, lo interpreté como una serie de conductas inmaduras y casi burlonas. Al verla de rodillas enfrente de esos alimentos, me molestaba saber que en verdad creyera en dichas tradiciones. A raíz de esa ofrenda de más de 3 pisos, llegamos a tener muchas discusiones. Resultaba absurda la forma en que nos confrontábamos, ella defendiendo su punto, y yo tratándole de explicar que nada era real, sino solo tradiciones para entretener. Por lo que al llegar el 1 de noviembre, antes de subirme a manejar mi taxi, Mariana me detuvo en la puerta, reclamándome por atreverme a dejarla sola en Día de Muertos. Dijo que nuestros hijos se sentirían destrozados si a la hora de hacer la visita no nos encontraban a los dos. De tanto sufrimiento y sentimiento de coraje que cargaba conmigo mismo, exploté con una reacción irracional y fúrica, pues sin pensar en lo que hacía, comencé a tirar todas las cosas de la ofrenda al suelo, y a destrozarla entre patadas. Mi esposa acabó llorando, y gritó que la muerte de los dos había sido principalmente mi culpa. Ante su afirmación tan desalmada, le respondí que, lo que más deseaba ahora, es que ella fuera la siguiente en morir. Sin querer estar en la casa ni un solo segundo, salí de allí y me subí a mi taxi, para trabajar con la cotidianidad de cualquier otra fecha. Y conforme atardecía, en las calles empezaba a ver a personas de todas las edades, disfrazadas. Y por cada niño que se subía con disfraz a la parte de atrás del coche, venía a mis pensamientos la imagen de las diminutas urnas en las cuales acabaron mis hijos. El camino recorrido me ayudó a entender que, el motivo por el cual no quería estar en casa, era porque ésta se hallaba llena de recuerdos que dolían y prefería 1000 veces pasar las tardes y las noches dentro de un taxi, que en aquel lugar. Cuando la noche se volvió negra en su totalidad, sentí un ambiente pesado a mi alrededor. Recién me adentré por las calles de Xochimilco, me pareció ver a mis 2 hijos con el rabillo del ojo, sentados en la parte de atrás. Por lo que, estremecido, detuve el auto y volví a mirar, solo para confirmar que se trató de una ilusión mía. A pesar de que eran más de las 10 de la noche, decidí seguir tras el volante. Cerca de las 10:30, una mujer disfrazada de blanco me hizo la parada de forma lenta, casi discreta. Al verla subir, pensé que su disfraz era uno de los mejores con los que me había cruzado. Pues llevaba un vestido blanco y largo, y sumado a él, un maquillaje que le daba un tono grisáceo a su piel. Se veía tan demacrada, que en verdad se parecía mucho a un muerto. Cuando le pregunté a qué lugar le gustaría que la llevara, no recibí respuesta, el interior del coche se mantuvo en silencio. Pensé que, tal vez, era una persona enfrentando sus propios problemas. Y para no quedarnos con un ambiente tan vacío, traté de hacerle plática, afirmándole que ya tenía mucho tiempo sin hablar con una mujer y sin recibir insultos por parte de ésta. Y a pesar de que mis chistes eran bastante malos, creí que por lo menos con uno sería capaz de hacerla reír. Sin embargo,
resultó ser lo contrario. En un parpadeo, me di cuenta de que su rostro se le estaba llenando de lágrimas. Supongo que, por los recientes sucesos, alcancé a conectar con su dolor. Y luego de un pesado suspiro, fui la segunda persona en desbordarse en llanto, desde mi asiento. Intrigado por conocer una parte de sus problemas, le pregunté si también había perdido a alguien importante. Entonces, la mujer asentó, respondiéndome sin la necesidad de palabras. De esta manera fue como continuamos el camino. Yo preguntaba un poco al respecto, y ella se limitaba a asentar o negar con la cabeza, en un silencio que dejaba sentir su vacío interior. Para que aquello no se convirtiera en una clase de interrogatorio incómodo para ella, me abrí a platicarle sobre mi reciente sufrimiento y la muerte de mis niños. Pues desde que abordé el fallecimiento de estos, su llanto se volvió mucho más pesado, como si, con este incluso se estuviese ahogando. Con la tristeza del momento, le pregunté si, de igual manera, había perdido a algún hijo. La mujer asintió, repetidas veces. Y tan pronto como respondió a ello, el cielo se puso a tronar y una lluvia intensa se desató sobre nosotros. Entre los estruendos, le confesé que odiaba al agua por haber acabado con la vida de mis hijos. Dicho esto, continuó diciéndome que sí, entre gestos, por lo cual sospeché que su tragedia también estaba ligada al ahogo. De pronto, tanta serie de coincidencias me hizo sentir muy incómodo e incluso en peligro. Pues llevaba cerca de 20 minutos manejando y ni siquiera sabía hacia dónde la tenía que llevar. Cambiándole de golpe el tema, le insistí en que me aclarara su lugar de destino. Haciendo una ligera mueca, escribió su dirección en la ventana empañada. De solo leerla, tuve un repentino dolor de estómago, pues, aquel lugar quedaba exactamente a 2 casas de la mía. Con confusión, me puse a recordar los rostros de mis vecinos y caí en cuenta que en ninguna ocasión había visto a esa mujer. Sin decir otra palabra, me continué ahogando en mi pesar por la muerte de mis hijos. Casi como si ella hubiese logrado sentir lo mismo que yo, empezó a soltar un llanto intenso. Era tan intenso, que entre sollozos alcancé a escuchar su verdadera voz. Con la intención de consolarla y evitar que su llanto me contagiara de más dolor, orillé el taxi y me detuve. Desde mi asiento, me giré hacia la parte de atrás y tomé sus manos, las cuales estaban igual de heladas que un cubo de hielo. Al dirigir de nuevo mi vista hacia su rostro, descubrí que ahora se encontraba sonriendo, con suma maldad en su expresión. Prestando más atención a su vestimenta, miré que la parte inferior de su vestido estaba empapada, chorreando agua, como si ésta hubiese salido de algún río o lago cercano. Por lo que estremecido, y con un nudo en la garganta, reconocí que el color grisáceo en su piel no era obra de maquillaje. La mujer soltó un horrible lamento, que provocó que el cielo volviera a tronar entre relámpagos. «Mis hijos, pobres de mis hijos», gritó, con voz espectral. En ese instante, supe a quien había estado acompañando durante esa noche de muertos. Seguido de sus lamentos, la mayoría de animales cercanos se pusieron a correr, en dirección opuesta a la que estábamos. Ratas, perros, gatos y aves escaparon despavoridos. Y al igual que ellos, busqué la manera de escapar. Quise abrir la puerta, pero parecía haberse trabado. En la desesperación, traté de romper la ventana, mas lo único que conseguí fue herirme la mano al primero de los intentos. Pues por lo visto, yo no contaba con ninguna escapatoria. Ella tomó el poder. «Por favor, Llorona, no me hagas daño», supliqué. Y dirigiéndome la palabra por primera vez, ella dijo que el daño me lo hizo desde tiempo atrás. Y que ahora, ella contaba con cosas por decir, era su turno de hablar. Regresando al gesto de seriedad, me ordenó que continuara manejando hacia nuestro destino. Con las manos sujetas al volante y el corazón lidiando con una repentina taquicardia, permanecí en silencio, implorando en mis pensamientos el salir con vida de allí.
Manteniendo la voz espectral, la Llorona dijo que conocía bien la historia de mis hijos, pues había sido ella la encargada de ahogarlos y dejarlos en el agua, justo como lo hizo en el pasado con los suyos. Lleno de amargura, me obligué a tragarme la rabia, pues era imposible defenderse de alguna manera, tratándose de ella. Sin rastro de piedad, me hizo recordar una fecha, en la cual me quejé abiertamente por tener que vivir con un rol de padre. Recordaba bien aquel día. Mis 2 hijos se hallaban enfermos, no tenía para las medicinas y las deudas me estaban acorralando, por lo que en medio de la carga de estrés, enfrenté un par de minutos, en los cuales deseé el nunca haberme convertido en padre. Sin embargo, mi deseo no provino del rechazo a mis hijos, sino, más bien, de mi sentimiento de incapacidad para cuidarlos como se lo merecían. Y en efecto, semanas antes a la pérdida de Josué y Gabriela, le dije a mi esposa que ya no me sentía capaz de ser un buen padre, y que, lo mejor hubiese sido pensar mejor las cosas en el pasado, cuando solo éramos nosotros 2, y las responsabilidades no me hacían sentir ahogado en un vaso con agua. Al final de la noche, me arrepentí por siquiera considerarlo y verlo desde una perspectiva de anhelo al pasado. De vuelta a mi viaje con la Llorona, me vi envuelto por la culpa y las tremendas ganas de regresar a cuando aún tenía a mis hijos. La mujer dijo que conocía bien la forma en cómo me sentía, ya que era una experta en cuanto a ese tema. Con ambas manos presioné al volante, lleno de impotencia por tener a la culpable de mi desgracia y no poder hacer nada con ella. Como si con el recuerdo anterior no hubiese sido suficiente para verme afligido, la Llorona me habló sobre la importancia de contar con una familia y poder cuidar de esta. Dijo que el inicio de la muerte en toda la familia se encontraba en la separación de la misma. Y llorando de manera continua, expresó el dolor que sentía al de ver a una familia destruida. Confesó que cada vez que presenciaba una traición en pareja, una parte de su alma quedaba destrozada, y, con cada padre que miraba con rechazo a sus propios hijos, sus ojos se seguían inundando en lágrimas. Con un coraje que resaltaba, reclamó que odiaba ver cómo las familias no lograban entender el mensaje, como si no fueran conscientes de que la muerte nunca devuelve nada, ni a nadie. Y al razonar que me encontraba cara a cara con la asesina de mis hijos, le pregunté en dónde es que ellos estaban. La Llorona me respondió que Josué y Mariana ya no eran más mis hijos, sino de ella. Sin importar lo bizarro que eran mis deseos, le rogué que me dejara verlos otra vez. Así se tratase de un mínimo segundo, le dije que estaba dispuesto a darlo todo, con tal de verles de nuevo sus rostros. Dicho esto, la Llorona me pidió que parara de manejar, por lo que detuve el auto. Mirando hacia atrás, allí estaba Gabriela, con el mismo tono gris del día en que encontramos su cuerpo. Ya no era la niñita alegre y llena de dulzura que recordaba, pues ahora su mirada se clavaba en mi ser. En cuanto a mi bebé Josué, este apareció entre los brazos de la Llorona, con el mismo aspecto espectral de la mujer. Después de dar un profundo suspiro, los 2 desaparecieron, dejándome de nuevo a solas con la Llorona. Retomando el viaje, la mujer abordó el tema de la pelea que tuve con Mariana antes de salir a trabajar. Dijo que, por culpa de mis impulsos, Gabriela y Josué no tuvieron hogar al cual visitar en Noche de Muertos. Por lo que, les aguardaba un año entero de tristezas y hambre. Como por 5ª ocasión, terminé llorando tras el volante, arrepentido de mis actos. Llorona, ¿por qué has venido a atormentarme?, pregunté, sollozando. Ella dijo que era su deber castigar a las personas como yo. Sin comprender a qué se refería, le pedí que fuera más clara. La mujer pegó otro grito, un lamento que estremeció a mi alma y que fui capaz de sentir en el pecho. Enfurecida, me reclamó por las últimas palabras con las que había dejado a mi mujer en casa. Exclamó que no comprendía la magnitud de las palabras y agregó que, un buen esposo, jamás le desearía a su mujer la muerte, pues, la unión de una pareja era para amar, mas no para odiar y esperar el mal. Para ese momento del recorrido,
pensé que ya no existía forma en que me pudiese llegar a sentir más miserable. Faltaba poco para llegar a mi calle. Notando mi terror y sufrimiento, ella comenzó a reír. Su carcajada era tan malvada que parecía la de un demonio. De pronto, levantó la voz y pronunció: «Aprende, humano, si estoy aquí es como un recordatorio». Y con la voz temblorosa, le dije que ya había entendido. Después de dar otro lamento, exclamó: «Ve y cuéntales a los otros. Haz que logren escarmentar en cabeza ajena». Y con todo el cuerpo temblando, giré el volante hacia el interior de mi calle. No entendí por qué ésta querría estar ahí, pero lo único que me quedaba hacer era obedecer. A la hora de estacionar el auto en donde ella me dijo antes, miré al asiento de atrás y descubrí que me hallaba solo. La Llorona había desaparecido. Durante más de media hora, fui incapaz de mover un dedo. Mi mente se vio invadida por una serie de reflexiones y escarmientos. Muchas cosas me estaban quedando claras, pues la Llorona era real, así como los motivos de nuestras tradiciones. De cada verdad a reconocer, la que me costó mayor trabajo aceptar fue el hecho de que yo era una persona desconsiderada e hiriente. Ahora me encontraba afuera de mi propia casa y, sin embargo, no me sentía seguro de querer bajar y entrar. Mi cuerpo se quedó paralizado en el frío de noviembre, en shock. Y luego de pasar más de una hora en el coche, mirando hacia la nada, pensé que ya era momento de volver a mi hogar. Necesitaba ir con Mariana. No importaba si ésta se hallaba dormida o algo molesta por la última discusión, lo que yo más deseaba era poderme disculpar. Mi anhelo era dejar salir las lágrimas que me negué a mostrar y volver a abrazar a mi esposa y hacerle ver que contaba conmigo, incluso en los días negros, en los blancos y en los grises. Frenando los pensamientos enredados y el horror por haber conocido en persona a la Llorona, bajé del coche y entré a la casa. Prendí la luz del comedor y me crucé con la ofrenda destrozada. Al ir al cuarto, no encontré a Mariana, ni tampoco en el baño. Angustiado por creer que la historia de los tinacos se repetiría, subí en ese instante a la azotea y la busqué adentro. Por suerte, no hallé nada. Con pocas ideas de en dónde buscar, salí al jardín de atrás y aquello que encontré me dejó destrozado por completo. Mariana colgaba de un árbol con ambos ojos abiertos. Caí de rodillas frente a su cuerpo, lamentándome y gritando con un inmenso dolor y horror. Por mi culpa había perdido a mi pareja y a mis 2 hijos, parecido a como sucedió con la pobre Llorona. Ahora en la casa hay 3 urnas sobre el altar, pues desde que Mariana se fue, llegué a enfrentar noches espantosas en las cuales escuchaba los lamentos de mi familia y a veces alcanzaba a ver sus sombras. La Llorona, lejos de ser una leyenda, es un recordatorio. En cuanto al Día de Muertos, nunca me atreveré a dejar la casa sin una ofrenda. Llorona, me has enseñado por las malas. El llanto de la Llorona. Dice la leyenda que se escucha en las noches un llanto de una mujer vestida de novia, se lamenta por sus hijos vagando por los bosques y montañas. Los habitantes del pueblo lo dicen, pero nadie la ha visto. Solo se escucha el lamento por las calles desoladas: mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Este es el pueblo más famoso del país de toda América Latina, me dice uno de los más viejos. Pues desde que yo tengo uso de razón he escuchado hablar de eso, cuenta. Ni siquiera los militares, que son gente recia, son capaces de hacer guardia en las montañas del pueblo, porque hasta los más machos se han hecho en los pantalones. Cuando yo era niño una vez aposté con un grupo de amigos a ver cuál era más macho de pasar una noche en una casa que hicimos en lo alto de un árbol, bien entrado en la montaña, siguió contando el anciano. El que fuera capaz de pasar la noche se ganaba los 10 pesos, que era lo que cada uno ponía para pagar la apuesta. ¿Quién va a ser el hombre capaz de ganárselos? Todos nos miramos con temor y con inocencia.
Pero uno del grupo dijo que esas eran cuentos de abuelas, que a él no le daba miedo. Muy bien, entonces para ver qué eres capaz vamos a estar viéndote con estos aparatos. El muchacho llevaba unos prismáticos. Así podemos ver qué tan hombre eres y si aguantas siquiera quedarte media noche en la casa del árbol. Por lo que el muchacho subió a la casa del árbol. Nos turnábamos los prismáticos para ver si era cierto que estaba en la casa. Pasó un rato, eran casi la medianoche y, seguramente, todos nuestros papás estaban buscándonos debajo de las piedras del pueblo. Así que teníamos solo esa noche, porque la paliza que nos iban a dar sería monumental. El anciano contaba con picardía la historia, pero yo le creía todo lo que me decía. Porque no pensé que fuera capaz de inventar semejante historia, lo vimos moverse dentro de la casa. Se asomaba a mirar, pero apenas era visible a la luz de la luna. Alguien preguntó la hora, eran casi las 12. La luna llena estaba quieta en medio de la noche, iluminando la montaña. No habían pasado ni 2 minutos, cuando se escuchó el lamento: mis hijos, ¿dónde están mis hijos? El chico se volvió a asomar a la entrada de la casa del árbol. El chico que miraba por los prismáticos dijo que se había bajado del árbol a toda prisa. Venía corriendo al sitio donde estábamos todos. Cuando llegó, ninguno de nosotros se burló de él, porque todos estábamos muertos de miedo. Es más, creo que la gran duda no era quién era capaz de quedarse allí por un segundo más. Vámonos de aquí, dijo uno de los chicos. Yo voy a la casa del árbol, les dije. El chico que tenía los 10 pesos, me dijo que si era capaz de ir hasta la casa y subir, y me quedara 5 minutos, me daría los 10 pesos para mí. Por lo que, sin pensarlo, caminé decidido hasta el árbol y empecé a ascender. Estaba subiendo, casi estaba por llegar a la casa, cuando escuché el lamento. Mis vellos se erizaron, mis piernas me temblaban y casi que caigo, pero al final subí. Desde allí agité la mano para que me vieran. La voz parecía estar justo a mi lado. Según se dice, cuando se escucha a un espanto cerca es que está lejos, y si es al revés, es decir, si se escucha lejos está cerca. De pronto, escuché que estaba lejos la voz, el lamento parecía alejarse, entonces giré para mirar. Cuando pude verla, era una mujer con un manto blanco, con el cabello negro suelto que parecía flotar en las aguas. Y por supuesto que me caí del árbol. Pero cuando recobré el sentido, estaba en la cama de un hospital. Mis padres me miraban con una mezcla de decepción y alivio. Por lo que, mi padre me recriminó: ¿qué estabas haciendo a esa hora en la montaña, subido en esa casa? Espera no más que te repongas y te van a tener que volver a traer aquí de la golpiza que te voy a dar por desobediente, me regañó. Cuando le dije que me había ganado 10 pesos, mi padre dijo que eso no alcanzaba ni para pagar las vendas que me pusieron. Al final, terminé con una pierna rota y me gané mis primeros 10 pesos. Y sabes, le tengo cariño a ese espanto, joven. El relato del anciano me llenó de curiosidad. Quise hacer lo mismo, pero solo, totalmente solo, grabando con mi celular lo que pasaba. Y escribiría sobre lo sucedido. Posiblemente podría ganarme algunos pesos con esa historia. Entonces decidí que iría en busca de la Llorona. Si lograba registrar el espectro, me convertiría en millonario gracias a una leyenda de la que tanto se hablaba en América Latina, desde México hasta gran parte de Sudamérica. Y como precaución, advertí a mis amigos dónde me encontraba y les envié mi ubicación real. Todos me desearon suerte, pero, también, me dijeron que estaba un poco loco al hacer semejante cosa. ¿Por qué no me lo dijiste y yo te habría acompañado?, me dijo una amiga mía, que le gustan los temas paranormales. Le dije que yo quería experimentarlo en carne propia. Pues soy muy escéptico con los temas de fantasmas y espantos. Así que, quise vivirlo por mí mismo. Mi abuela me decía que, para ahuyentar a la Llorona, en caso de que alguna vez la escuchara, era decir 3 veces el credo.
como no me lo sabía, lo busqué con el celular. Me aventuré justo cuando cayó la noche a entrar a la montaña. Busqué la casa del árbol de la que me habló el viejo, y era posible que todo fuera un cuento inventado por él, o también que fuera totalmente cierto todo eso. En todo caso, lo estaba disfrutando. En el pueblo me advirtieron que tuviera cuidado, pues algunos salteadores de caminos estaban al acecho, esperando que cualquier paseante se cruzara con ellos, para robarle todo lo que llevaba encima. Y aunque yo soy cinturón negro en karate, cargo siempre conmigo unos chacos, con los que me he defendido en un par de ocasiones en las que me he visto perdido. Y aunque yo sabía que en este caso tenía que enfrentarme con algo mucho más poderoso que los asaltantes, algo que no era de carne y hueso. Me gustaría ver tu cara cuando escucharas el llanto de la Llorona, me decía mi abuela. Yo la escuché una vez, cuando fuimos de excursión y nos quedamos en la sierra. Allá sentí por primera vez miedo. Tanto, que me oriné los pantalones, y todos los niños nos hicimos una bola cuando escuchamos ese llanto. Lloramos y a la maestra no le quedó otro remedio que subirnos a la vagoneta en la que habíamos ido, para retornar. Y desde ese momento, creo que lo de la Llorona no es ningún cuento, pues es algo que es verdad. Llevé conmigo una carpa, que me dispuse a hacer en medio de la nada. Solo estaba la luna llena en lo alto y se escuchaban a los búhos ulular, eso era todo. Me gustaba esa sensación de soledad y de paz que se siente en medio de la naturaleza. Podría decir que me sentí feliz. Llevé conmigo una guitarra y empecé a cantar la canción de la Llorona. Saliste del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi, de pronto, todo pareció quedar en silencio, como si me estuvieran escuchando los árboles y los pájaros. Hasta la luna misma parecía quieta escuchándome cantar. Así que tomé café y encendí una lámpara que llevaba para leer en la carpa. Los bosques parece que tienen vida propia y por la noche despiertan. Pues empecé a escuchar sonidos, ruidos, murmullos. Pero todo era producto de mi imaginación, me convencí de ello. Y mientras estaba leyendo un libro de leyendas indígenas, empecé a quedarme dormido, mis ojos me pesaban. De pronto, la escuché, era el lamento escrito en cuentos, repetido en leyendas orales y convertido en canciones. Mis hijos, devuélvanme a mis hijos. No sabía qué hacer. Me sentí eufórico, pero el miedo empezó a convertirse en algo diferente. No tenía a dónde ir, así que correr no era una opción. Así que me quedé quieto, grabando con el teléfono lo que escuchaba. El llanto seguía escuchándose por todo el bosque, su eco rebotaba en la montaña y volvía a bajar lleno de fuerza, tanta que parecía hacer temblar cada hoja de cada árbol. Me quedé quieto y cerré los ojos. Y cuando pareció pasar por delante de la carpa, mi corazón se movía en mi pecho. Yo solo esperaba que quedara grabado lo que estaba escuchando en ese momento. Pero el lamento pareció quedarse estático. Pude escuchar los sollozos de aquel espectro o lo que sea que fuera. Entonces, a través de la carpa pude ver que una silueta se acercaba. Tuve una sensación de opresión en la garganta, como si alguien hiciera un nudo. Y como si fuera un instinto de supervivencia, empecé a rezar el credo. Mi voz temblaba, y a medida que rezaba, la silueta pareció alejarse cada vez más y más. Hasta que se disipó en la noche. Yo caí dormido, y cuando abrí los ojos, ya estaba amaneciendo. De inmediato revisé mi celular, pero estaba totalmente apagado, sin carga. Como si la hubiera absorbido algo o alguien. Salí a aspirar aire fresco, recogí la carpa y busqué un lugar donde cargar el celular y comer algo, en el pueblo. Allí me encontré al viejo con quien había hablado el día anterior. Y me preguntó si había sido capaz de ir a la montaña. Así que le conté lo que me había pasado. Pues lo felicito, joven, comentó. Pues yo no tengo ese gran valor como usted, por favor déjeme lo invito a una cerveza. Cuando cargué totalmente el celular, pude ver que en la grabación se escuchaba todo,
el lamento y se podía ver la silueta acercarse a la carpa. Y una vez que hice el credo y caí dormido, una figura se aproxima a la cámara y se pone totalmente en blanco la pantalla. Y al sacar la carpa, un trozo de velo, como el de uno de los viejos trajes de novia, estaba sujetado a una de las varillas, era ella, la Llorona. Me enamoré de una bruja. El siguiente relato sucedió hace ya varios años. Yo trabajaba como dependiente en un local donde se vendían diferentes productos, sobre todo papelería para oficina, y se prestaban los equipos para conectarse a internet. Estaba sin trabajo, así que un día mi hermano me preguntó si ya había conseguido algo. La verdad, yo no estaba muy entusiasmado para trabajar en nada, pero necesitaba dinero para mis gastos. Así que decidí acudir a entrevistarme con la dueña del local. Me ofreció la oportunidad y, entonces, sin pensarlo, comencé a trabajar allí todos los días. Había salido recién del colegio, no tenía pensado hacer nada con mi vida aún, así que solo trabajaba. Se podría decir que me empezó a gustar. Pero no por lo que hacía, sino porque había una chica que iba todos los días para conectarse a internet, que, por aquellos tiempos, estoy hablando de más o menos 15 años atrás, no era tan común como hoy en día, ya que los teléfonos inteligentes eran costosos y el internet no estaba disponible para todos los hogares como sucede ahora. Pero me estoy yendo por las ramas, espero que me tengan paciencia, ya que intentaré ser lo más fiel posible a los hechos para que tengan mayor veracidad. La chica que iba todos los días al local era de pelo negro, piel blanca y tenía todo lo que yo buscaba en una mujer. Sería de unos casi 30 años. Yo, en aquel entonces, contaba apenas con 18 años y nunca había tenido una novia o algo parecido. La chica era tímida. Entonces, pensé que tendría que intentar hablarle para llamar su atención. Pues solo estaba buscando la oportunidad para poder acercarme a ella, hacer la charla e intentar conseguir cualquier dato para contactarla. Pues me aterraba la idea de no poder volver a verla. Cuando la dueña del local me pidió que me encargara del negocio durante unos días, ya que había tenido una emergencia familiar y debía viajar, yo le dije que descuidara, que me haría cargo de todo. Pues mi mente estaba centrada en conquistar a aquella muchacha que iba a diario a conectarse. Entonces, un día sucedió. La chica me preguntó si tenía algo con que tomar nota. Así que le di una pluma, y al rato volvió. Le pregunté cómo se llamaba, su edad, y empezamos a hablar de la vida. Entonces, me contó lo que necesitaba saber. Se llamaba María. Conocí a un hombre extranjero hace unos meses. Vive en Europa, en Italia, me dijo ella. Me dijo que, si aceptaba irme a vivir con él allá, pero yo tengo mi trabajo, soy enfermera. Y además, cuido de mi madre. Así que no es una decisión que pueda tomar ahora mismo, aunque pudiera hacerlo. Me intrigaba saber algo concretamente, pero no me pareció oportuno preguntárselo en ese momento, así que me dijo que volvería. Yo le pedí su correo para comunicarnos por mensaje instantáneo, ya que en aquellos tiempos era la manera más simple de contactar a alguien. Me dio su correo. Al día siguiente, ella no fue. Por lo que empecé a preocuparme. Me distraía constantemente pensando en ella. Cometía errores, perdía dinero porque por estar pensando en María, daba dinero de más y tenía que ponerlo de mi bolsillo. Mi vida se estaba convirtiendo en un caos por su ausencia. Decidí escribirle, estaba pendiente de sus mensajes en el computador. Y finalmente, me contestó. Hola, no he podido ir a conectarme, pues he tenido mucho trabajo en el hospital. Además, mi mamá ha estado enferma, escribió María. Mi novio me está insistiendo mucho en que me vaya con él para Europa, pero, como te dije, no puedo. Ahora estoy en el hospital. ¿Qué harás ahora, más tarde? Esa pregunta me intrigó mucho.
¿Qué haría ahora? ¿Estaba acaso insinuando que tuviéramos una cita? Así que le dije que no estaba haciendo nada, que mi vida no era muy interesante que dijéramos. Me invitó a tomar unas cervezas esa noche, luego del trabajo. Yo estaba muy entusiasmado por verla. Le pregunté dónde nos veríamos, me pareció extraño el lugar, un parque que da al río, desde el que se ve la ciudad. En mi cabeza visualicé una serie de escenas donde ella y yo nos convertíamos en novios. Me arreglé lo mejor que pude para verme con María. Casi una media hora después, ella llegó. Estaba vestida con su uniforme de enfermera, pero a pesar de ello, su belleza era la misma, incluso, creo que su rostro y su pelo negro realzaban sobre la blancura de su uniforme inmaculado. Hablamos un buen rato. Antes de despedirnos, cuando la acompañé a tomar un colectivo, se acercó a mi boca y me dio un beso. Yo estaba feliz, pues era el mejor día de mi vida, pensaba. Si pudiera conquistar el corazón de ella, me dije, ya no necesitaría nada más. Todo lo tendría. Al día siguiente, revisé la conversación que tuve con ella, pero no se conectó, tampoco fue. Nunca más volvió al local. Mi único lazo de comunicación con ella era a través del chat. Pasaron casi 2 semanas sin saber de ella. De repente, apareció en el local. Me dijo que si podíamos salir esa noche de nuevo, me invitaba a comer. Yo, por supuesto, acepté. Nos vimos en un restaurante, por lo que me arreglé lo mejor que pude, ella pidió 2 cócteles. Después me dijo que cerrara los ojos y puso sus manos sobre mis párpados. Luego bebimos, nos besamos, bailamos. Bueno, ¿qué otra cosa le podía pedir a mi vida? Pero al cabo de unas semanas, todo empezó a ir mal en mi vida. Perdí mi trabajo, mi hermano sufrió un accidente y María no aparecía por ningún lado. Algo extraño empezó a sucederme en las noches cuando me iba a dormir, empezaba a sentirme observado, era como si alguien estuviera ahí conmigo en el cuarto. También tenía unas pesadillas muy extrañas, aterradoras, donde me veía a mí mismo muerto. Incluso una madrugada, desperté bañado en sudor. En la oscuridad del cuarto, pude ver a una enorme sombra que estaba allí, vigilándome. Entonces encendía la luz, pero no había nada. Al apagarla, la sombra volvía a aparecer ante mis ojos. Todas las mañanas, amanecía con arañazos en mis brazos. Mi energía había decaído, era como si estuviera enfermo. Entonces, María me pidió un favor. Quería hablar conmigo. Le dije que claro, que yo por ella haría lo que fuera. Dijo que necesitaba dinero para algo urgente, pregunté cuánto necesitaba. Lo que puedas darme, necesito dinero, de verdad, es muy urgente, si no fuera así, me daría mucha vergüenza hacer esto, dijo María. Así que le dije que no tenía por qué preocuparse. Tomé los ahorros que tenía, así como el dinero que guardé durante mi trabajo, y se lo di a ella. Lo que sucedería luego casi me llevaría al mismísimo infierno. Conseguí un trabajo como obrero en una fábrica. Trabajaba todos los días, incluso me quedaba luego para hacer más dinero y enviárselo a una dirección que me había dado en Italia. Llegaba exhausto a dormir, pero era imposible. Pues durante las noches, la sombra me hablaba al oído, me decía que yo era un esclavo, que tenía que hacer lo que ella me dijera. A veces, amanecía en el suelo, con golpes y arañazos, la voz la escuchaba día y noche. No podía comer, dormir ni hacer nada. Por otro lado, María ya no respondía a mis mensajes. Le escribía, pero era como si no existiera nadie del otro lado. Estuve durante varios meses en ese estado de locura hasta que mi familia decidió llevarme con un psicoanalista. Y luego de evaluarme, dijo que probablemente tenía un trastorno obsesivo compulsivo y una esquizofrenia. Así que me internaron en un sanatorio durante cerca de 3 meses. Pero la aparición de la sombra seguía atormentándome allí dentro.
Me inyectaron drogas, estaba sedado la mayoría del tiempo y no tenía conciencia de nada. En cierta ocasión, un sacerdote llegó para escucharnos y darnos consuelo espiritual. Hablé con él y le conté mi situación. Aquello no era un problema de la mente, dijo él, era un caso de brujería. Esta mujer te está utilizando para que seas su esclavo. Estás empezando a perder el control sobre ti, luego, harás lo que ella quiera, me dijo el sacerdote. Así que podemos intentar una liberación. En primer lugar, voy a hablar con el jefe del pabellón para que entienda que lo tuyo no es un mal de tu mente, sino es obra del maligno. El sacerdote intentó convencer al jefe del psiquiátrico de que yo estaba bien, pero mi voluntad y mi mente estaban siendo controlados por alguien a través de entidades demoníacas. Para la ciencia, ese discurso es una locura, así que nunca los psiquiatras podrán entenderlo. El loco está loco por culpa de un fallo cerebral, y no hay ningún tipo de explicación que resulta más válida para ellos que la ofrecida por la ciencia, pero no todo lo puede explicar la ciencia, me intentó consolar el sacerdote. Así que optó por hacer el ritual durante las visitas, para, una vez curado, pedir que me dieran de alta. Los episodios convulsivos cuando pasaba el ritual me hacían entrar en un estado en que olvidaba quién era yo. Son los demonios los que se apoderan de ti, decía el sacerdote. Te ordeno, por la sangre de Cristo, que dejes este cuerpo y retornes al infierno, por el manto de sangre de Cristo. Luego de varias sesiones, al parecer, aquella entidad empezó a dejar mi cuerpo. Y finalmente, unas semanas después, me dieron de alta. Le agradecí mucho al sacerdote, el padre Mariano, por liberarme de las garras del maligno. Ahora, quiero que me jures por Cristo algo, me pidió el padre. Nunca más vas a volver a buscar a esa mujer. Es una servidora del maligno y quería arruinar tu vida, pero creíste que ella de verdad quería algo contigo y solo te usaba para que fueras su esclavo. Tiene otra vida con un hombre en otro país. A ti solo te usó para conseguir eso, no has sido el único. Cuida de tu vida, que solo Dios sabe lo que vale, me dijo el padre Mariano, quien murió un par de años después de eso, luego de liberar mi alma del influjo demoníaco de la bruja de la que me había enamorado. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.